Mi nombre es Eric Caiza y voy a hablar sobre los parámetros de la ecuación del voltaje alterno. Bueno, vamos a comenzar con la ayuda de una plataforma virtual, se podría decir que viene a ser GeoGebra Classic. Y comenzamos. Vamos a comenzar con un voltaje pico, que también se lo representa BP, como BP. BP, voltaje pico, también tiene una fórmula que es MRS por raíz de 2. ¿Qué es el MRS? El MRS se podría decir que es el voltaje que nos va a dar el multímetro al momento que lo medimos en un enchufle de nuestro hogar. Eso sería el voltaje. En este caso vamos a utilizar el voltaje de 110. Damos enter y comenzamos. También podemos decir que el voltaje pico es la longitud vertical de una onda sinusoidal. Y eso se podría decir que del voltaje pico. Y comenzamos. La W es está relacionado con la frecuencia. En pocas palabras y en palabras básicas se podría decir que es las veces de ondas que se repiten en un determinado tiempo. En este caso y también su fórmula se podría decir que se la conoce como 2pi por 60. La fórmula principal. Pero en este caso voy a utilizar el 2 en este caso lo voy a utilizar el 2, se podría decir, y damos enter. Y a continuación vamos a ver el ángulo de la primera fase. En este caso vamos a utilizar un ángulo de 120 grados en las tres fases, porque es un sistema trifásico y tiene que estar separado las tres fases en la misma distancia, que vendría a ser 120 grados. Y vamos a comenzar. O1 es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque vamos a comenzar desde 0 a 120, de ahí a 240. En total vamos a hacer tres fases, pero ya con la detallación de la primera fase se podría decir que ya estaría explicado todas las fases. Y damos enter. De ahí vamos a utilizar una ecuación que vendría a ser, en este caso voy a utilizar la F entre paréntesis X igual el voltaje pico por el seno, damos enter, buscamos el seno y como lo conseguimos, por el seno W, separamos, borramos igual esta parte, más O1. Esto, como pueden ver, no podemos apreciar completamente por las ondas, pero en este caso un ratito. De ahí le bajamos no, esto no le bajamos. Esto se queda en 0, se podría decir. Y ahí vamos a bajar el tipo de onda. Ahí, como pueden ver. En este caso, en esta gráfica podemos decir que el voltaje pico es esto de aquí. El de aquí en eje de las Y y en eje de las X, como ven acá. El voltaje pico viene a ser 155, casi detallado aquí, igual acá. Eso serían el voltaje pico que tiene que tener una onda sinusoidal, como les expliqué. Y a partir de aquí ya se podría decir que solo vendremos a poner el valor de los ángulos de la segunda fase. En este caso ponemos O2 es igual a 120. Damos enter.
y utilizamos la misma fórmula de acá, pero le cambiamos dicha O1, esta palabrita. Le cambiamos, pero a continuación voy a hacer un ejemplo. Ya, vamos a comenzar, que vendría a ser, ahora ya no le vamos a poner F, vamos a nombrarle con una palabra diferente, que vendría a ser G. G, entre paréntesis, no se olviden, X es igual a B, voltaje pico por el seno, igual ponemos la W como tal está, le separamos, más 1, más O2, y esto sería ya la segunda fase del sistema trifásico, tienen que ser la segunda fase. Y ahora vamos a hacer la tercera fase, o sea, el tercer ángulo se podría decir, que vendría a ser O3 es igual a 240, ¿no es cierto? Porque dijimos que íbamos a ir de 120 en 120 grados. Y como es un sistema trifásico, tenemos que hacer 3 fases. Y damos Enter. Y ahí utilizamos la H. Entre paréntesis, la X, no se olviden, si no, no va a funcionar dicha fórmula, se podría decir. Ponemos voltaje pico igualmente, voltaje pico por el seno, borramos esta partecita, ponemos W, le separamos, igual borramos esta parte, le separamos, aumentamos el más y más O3. Y eso sería todo. Como podemos ver, los puntos no se topan. ¿Por qué? Porque están desfasados las ondas. Y para que estén en fase, se podría decir, debe tener la misma frecuencia. Que en este caso, si le cambiamos, y si hagamos un ejemplo, la misma frecuencia, tiene que tener toda la misma frecuencia. Y en este caso sería esta de aquí. Miren, 120 y 120. Como ven, se hizo solo una sola onda. Y esta fase se podría decir que está en fase en estos momentos. Y si le volvemos a poner el valor de antes, que era 240, allá comienza a aparecernos y aquí es 0, se podría decir. Y ahí nos comienza el sistema trifase. Y ahí estaría desfasado. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Les agradezco.